Hola, yo soy Daniela Besac, una de las docentes de Introducción a la Salud Comunitaria y vamos a empezar con la primer clase del cuatrimestre. Compartiremos pantalla. Ahí va. Vamos a ver en esta clase el concepto de salud. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Bueno, según la ficha, vamos a ver que no hay una sola definición, que hay múltiples definiciones, entonces vamos a ir haciendo un recorrido para entender por qué no hay una sola definición de salud. Luego vamos a ver que existe una definición preponderante, que es la definición de salud de la OMS. Vamos a ver las críticas a esa definición de salud de la OMS, las ventajas de la definición de salud de la OMS y vamos a terminar con la concepción de salud de Floreal Ferrara. Bueno, ¿qué es la salud y qué es la enfermedad? ¿Quiénes son los que se hacen cargo de cuidar la salud y cómo lo hacen? ¿Ha sido siempre así a lo largo de la historia y en todos los lugares del mundo? La medicina que nosotros vamos a estudiar, en la que está conformada en nuestro país, viene de Europa. ¿Por qué? Porque hemos sido socializados y colonizados con una visión europea. Pero lo cierto es que la medicina científica de Europa tiene muy poco desarrollo, muy poco tiempo. En cambio, en China e India han desarrollado medicinas milenarias de hace miles de años. Tienen la medicina china e India tiene la medicina ayurveda, que se fijan más en energías, en canales energéticos, en componentes de madera, fuego, tierra, agua. Y además, India tiene 5 facultades diferentes en las que se puede estudiar medicina. Acá estudiamos una única forma de ver la medicina, que es la medicina científica, por lo menos legítimamente. Vamos a hacer un recorrido a través de la historia para ver cómo fue cambiando las concepciones de salud. Siempre tuvo la salud y la enfermedad un lugar en la sociedad, en las familias. En la prehistoria, por lo poco que se puede reconocer, había rituales, por lo menos de entierro de los cuerpos, rituales a los dioses y cultos. Luego, en la Edad Antigua, Hipócrates empieza a tener una visión de un equilibrio entre el cuerpo humano y la naturaleza. Él dice que el cuerpo humano está formado por 4 humores, la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema, y que las personas a través de esos humores tienen una personalidad. Hipócrates trae una idea un poco más técnica y ligada a la ciencia. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando siempre de Europa, porque en el siglo V, o sea, el año 400 al siglo XV, 1453, en Argentina no estaban pasando estas cosas, estaban los pueblos originarios. Pero bueno, en la Edad Media en Europa, lo que primaba era la idea de Dios. Dios designaba quiénes eran los reyes o los monarcas o los señores feudales, y la iglesia tenía muchísimo poder. Y todo se juzgaba a partir de una idea o de una voz de Dios que era canalizada por los religiosos. Y también la salud. La salud era vista como un bien preciado que te daba Dios o un castigo divino. En ese momento también todas las personas, sobre todo las mujeres, que manejaban algún tipo de medicina natural con plantas o alguna situación ligada al cuidado de la salud, eran consideradas brujas, y en ese momento hubo un genocidio, una gran matanza de personas, sobre todo mujeres, consideradas y acusadas de brujería. Pasó después? Bueno, en un momento empieza a primar la razón por sobre las ideas de Dios. Antes todo era explicado por Dios, las explicaciones eran a través de lo que era el Dios cristiano. Empiezan los hombres a tener a desarrollar la razón, se crea el microscopio,
empiezan a ver que hay microorganismos que son los que producen las enfermedades y se empieza a desarrollar una medicina que tiene más que ver con una cuestión biológica que con una cuestión espiritual, ideal o metafísica. La ficha dice, durante el siglo XVIII y el siglo XIX, en la modernidad, empieza el estudio de las enfermedades causadas por las condiciones del trabajo, sobre todo de los obreros industriales, y la medicina empieza a intervenir en cuestiones que no tienen que ver solamente con la enfermedad en el cuerpo de las personas, sino que empieza a surgir la salud pública, que toma en cuenta los aspectos sociales que causan enfermedad. Para pensar esto, vamos a entender que estábamos en la época de la industrialización. O en Europa, se había pasado del trabajo en el campo y las personas artesanas a desarrollar la industria en las ciudades y con muy malas condiciones de vida. Para entender esto, vamos a escuchar el siguiente video. Esta soy yo, árabe. Nací el 12 de octubre de 1840. Esta es mi familia, mi madre, mi hermano y mi hermana. Yo soy la pequeña. Vivíamos en la ciudad de Essen, en Alemania. Nuestra casa era pequeña y los servicios compartidos. Mis hermanos y yo dormíamos en la misma habitación. No teníamos ropa. Mi hermano de 14 años y mi padre trabajaban en la mina de carbón de Sovereign. Solían trabajar en el primer pozo que llegaba hasta los 130 metros de profundidad. Arrastraban las vagonetas de carbón. Siempre llevaban puesto un cinturón y una cadena que les pesaba entre las piernas y avanzaban con las manos y los pies. El pozo siempre estaba húmedo y el agua les llegaba hasta las rodillas. Mi madre, mi hermana y yo éramos obreras de una fábrica textil. Estábamos a las órdenes del capataz Habert, un tipo muy desagradable. Yo tenía 7 años cuando empecé a trabajar en la fábrica. Trabajábamos de 14 a 16 horas. Acabábamos agotadas. En mi fábrica también trabajaban niños que no tenían padres. A cambio, les daban comida y un lugar para dormir. Estaban desnutridos, mal vestidos, iban descalzos y a veces eran maltratados por el capataz. Muchos caían enfermos a causa del trabajo. Nuestro trabajo en la fábrica era muy duro, ya que debíamos seguir el ritmo de las máquinas todos los días sin parar. Pero lo único que podíamos hacer era trabajar para sobrevivir. Si enfermábamos o nos hacíamos daño en el trabajo, no cobrábamos. Las mujeres obreras trabajamos en peores condiciones que los hombres, peor pagadas, y teníamos una doble jornada en la fábrica y en la casa. En cambio, las mujeres burguesas no trabajaban, asistían al teatro, a la ópera, a las fiestas, y sus hijos iban a la escuela y se divertían jugando con multitud de juguetes. Hay sueños que no pueden ser. A nosotros nos tocó vivir esta vida. Era nuestro destino. Bueno, como vimos, las condiciones de vida hacían que la salud fuera muy poco probable. No solo porque tenían pésimas condiciones laborales, trabajaban muchísimas horas, no tenían seguro de salud, si alguna máquina les agarraba algún miembro, eran despedidos porque no servían más, sino que la gente empezó a trasladarse del campo a la ciudad y en la ciudad no había condiciones saludables. Estaban hacinados, muy amontonados, no había cloacas, no había alcantarillado, probablemente no había agua potable porque no había un Estado que organice esa vida. Ahora bien, la gente que tenía las fábricas, que eran los empresarios, necesitaban que el pueblo, los trabajadores, estuviesen sanos. En las primeras ideas de un Estado haciéndose cargo de salud en Europa, las trae Peter será Frank, de que nació en 1745 y murió en 1821. Él dice,
un sistema completo para la policía médica. En este caso, policía hace referencia al Estado. Él aclara que los médicos rara vez pueden curar las enfermedades que tienen que ver con cuestiones independientes de la voluntad de las personas, como fueron las condiciones de vida en la industrialización. Eh, y entonces hay que tener medidas que tengan que ver con el gobierno. En el sentido del Estado como vigilante, como controlador de la salud del pueblo, porque necesitaban súbditos, esto que decíamos recién, sanos para cumplir con sus obligaciones. Bueno, hoy por hoy mejoraron las condiciones de vida, tenemos horarios en general de 8 horas, vacaciones, licencias, pero lo que nos está pasando en este momento, en la actualidad, es el síndrome de burnout. Se llama el síndrome quemado porque también nos quema el trabajo. O sea, hay cuestiones de salud ligadas al trabajo, como lo fueron al principio la industrialización, que hubo que mejorar esas condiciones porque si no los trabajadores se enfermaban demasiado. Hoy por hoy hay otras condiciones que tienen que ver más quizás con la salud mental que también nos enferman ligadas al trabajo. Bueno, en la edad contemporánea empiezan a considerar estas cosas, las causas de tener salud, que tengas vivienda, que tengas trabajo, que tengas educación, y no solo las causas que enferman al cuerpo. Los procesos de salud-enfermedad son determinados por múltiples causas, no solo por bacterias o microorganismos, y empieza a tener un impulso importante la promoción de la salud. ¿Cómo consideramos que es tener una vida saludable? ¿Qué actividades, qué manera de llevar la vida es más saludable que otra? Entonces se empieza a pensar en una medicina social. Cuando nos referimos a medicina social es esto que decía el video, porque cuando nos referimos a la salud comunitaria, a la comunidad o a la sociedad, no nos estamos refiriendo a la clase alta, a la clase dominante que tiene los medios para la educación, para hacerse cargo de la salud y demás, sino a todo el sector comunitario que no puede individualmente y personalmente costear todas las necesidades para tener una vida saludable. Y entonces empieza a pensar un poco más o a poner en cuestión ¿qué pesa más? ¿Los microorganismos, las bacterias o las condiciones de vida de las personas? ¿Qué es la salud entonces? Por ejemplo, ¿sabían que la homosexualidad era una enfermedad hasta 1990? Dejó de ser una enfermedad para la Organización Mundial de la Salud recién a partir de 1990. Pueden ver una película muy linda, La chica danesa, situada en 1920, de dos pintoras. ¿Cuál es hoy el mayor problema de las personas que son homosexuales, transexuales, trans o travestis? La esperanza de vida de la población trans es de 35 a 40 años. ¿Por qué las personas trans viven tan poco? La mayoría muere antes de los 40 años según estudios internacionales. Por ejemplo, acá vemos noticias. Ataque homodiante en la ciudad. Lo contactaron por Grindr e intentaron matarlo. Ataque homodiante, un intento de homicidio. Crimen de Pepa y Gaitán. El día que la lesbofobia fue un arma asesina. El 7 de marzo es el día de la visibilidad lésbica en homenaje a Natalia Pepa Gaitán, que fue asesinada. Otra de las cosas que sucede es que no se cumple con la ley de cupo laboral trans. Si bien la norma establece que el 1% de los puestos tienen que ser ocupados por personas trans, esto no está sucediendo. O sea que las personas trans son perseguidas y asesinadas por parte de la sociedad, no tienen trabajo, están vulneradas y reciben bullying o segregación en las escuelas o parte de su familia. Entonces, los problemas de salud no tienen que ver tanto con la biología, de qué depende la salud de las personas trans. ¿Hay algo en su biología que funcione mal, que sea responsable de que se mueran a los 35 o 40 años? ¿O tiene que ver con otras condiciones? Vamos a ver con respecto a la obesidad. ¿Es una enfermedad? Varios expertos analizan si el exceso de acumulación de grasa debe considerarse
más un factor de riesgo o una enfermedad. El día de la obesidad, 6 de cada 10 argentinos están excedidos de peso y 1 de cada 4 es obeso. Obesidad saludable. ¿Se puede ser obeso y saludable? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el mayor riesgo de ser una persona obesa? ¿Cuál es el mayor riesgo? ¿Qué piensan? Acá nos va a decir Brenda Mato, a mí lo que más me pesa no es el número de la balanza, sino que la sociedad me pone por tener el cuerpo que tengo. Vamos a ver un La video. obesidad viene en todos los tamaños, colores y talles. Tenemos el chip de que cuando vemos una persona gorda ya pensamos que es vago, que no se quiere, que no hace ejercicio. Bajo el paraguas de la salud se trafica discriminación, violencia, lisa y llana. ¡Qué gorda estás! ¿No te da vergüenza cuando te desnudas, te probas ropa o hasta cuando haces el amor? Sacate esos kilos de vergüenza. La gordofobia es la repulsión hacia las personas que no encajan en los patrones estéticos socialmente establecidos. Jessica Celasco es psicóloga. Sufre esta discriminación desde que tiene memoria. Toda mi vida fui gorda desde pequeña. Toda la vida trataron de normalizarme desde pequeña, que me mandan a hacer dietas, a distintos tratamientos. Bueno, en algunas ocasiones he bajado de peso, después he vuelto a subir. Pero bueno, había algo en mí que insistía, mi cuerpo es así. La imposición del estereotipo de la delgadez está presente en nuestra rutina diaria. La vemos en publicidades de todo tipo de productos. En general la gente se siente como autorizada para hablar sobre el cuerpo si es una persona, se trata de una persona gorda, ¿no? Para opinar, para decir algo feo o para decir, no, lo digo por tu bien, pero se siente como que puede opinar de tu cuerpo, cuando en realidad nosotros abogamos por la autonomía corporal, ¿no? Jessica es activista gorda y participa del taller Hacer la Vista Gorda, que comenzó en 2015 y ya forma parte del Encuentro Nacional de Mujeres. Elegimos la palabra gordo, que muchas veces tiene un sentido peyorativo, intentando, bueno, revertir esta situación, ¿no? Que viene, digamos, sacarle este sentido negativo que tiene, que se alimenta desde la discriminación, desde los discursos de poder, ¿no? Bajando significaciones negativas en relación a los cuerpos gordos. Bueno, existe una tabla que es el índice de masa corporal que se está viendo que es un mal indicador de obesidad. Esto es una noticia médica. AMA adopta nuevas políticas que aclaran el papel del índice de masa corporal como medida en medicina. No se puede meter a todas las personas en una tabla y pretender que se ajusten a una medida corporal. Medir y clasificar las personas según su peso y altura, como con sobrepeso u obesas, produce una patologización sobre los cuerpos. O sea que al final, las arterias con grasa o la posibilidad de tener hipertensión o problemas cardíacos son una parte, pero otra parte muy importante es el lugar social en el que se ponen y sufren las personas con sobrepeso. La nueva política fue parte del informe del Consejo de Ciencia y Salud Pública. La historia problemática del índice de masa corporal exploró alternativas. Perdón, me tapa esto. El informe también describió los daños y beneficios de usar el índice de masa corporal y señaló que el índice de masa corporal es una forma imperfecta de medir la grasa corporal, dado que no tiene en cuenta las diferencias entre raza, grupos étnicos, sexo, géneros y edades. Nos ponen a todos en la misma tabla, ¿no? Es como que nos quieren normalizar y que entremos forzosamente en un cuadro que tiene que ver con tu altura y tu peso para esa altura. Vamos a ver acá una viñeta. ¿Flaca estás, nena? Uf, sí, es que tuve un año terrible. Tuvieron que internarme por una neumonía, después entré en una depresión muy fuerte y estuve con el estómago cerrado por meses. Ah, claro. Pero qué suerte que todo eso te hizo adelgazar, porque la otra vez te había notado más gordita. Ya me estaba preocupando por tu salud. ¿De qué depende la salud de las personas gordas?
¿Qué pesa más, la biología o la sociedad? Vamos a tener otro ejemplo. Confirmado, vivir en pueblos fumigados con agrotóxicos aumenta el riesgo de padecer cáncer. Hay una investigación en 8 pueblos fumigados de Santa Fe que involucró a 27.000 personas que confirmó la relación entre agrotóxicos y cáncer. Argentina tiene la tierra de los niños envenenados. Malformaciones, cánceres, enfermedades de la piel, en las zonas que rodean las grandes explotaciones agrícolas argentinas. Un gran número de niños nacen afectados por males devastadores. Las estadísticas son demoledoras. Pueblos enteros viven expuestos a los agroquímicos. ¿De qué depende que haya cánceres, malformaciones y enfermedades de la piel? ¿Tiene algo que ver con la biología de las personas? ¿Con lo genético? ¿Quiénes usan los agrotóxicos? ¿Por qué los usan? Entonces, lo que vamos a entender es que el concepto de salud y lo que prestamos atención para definir la salud es una construcción social. ¿Por qué es una construcción social? Porque va cambiando a través de la historia y va cambiando en la sociedad y va cambiando, depende los grupos sociales también. Tienen diferentes tienen diferentes ideas con respecto a lo que es la salud y no solo con respecto a lo que es ser una persona saludable, sino que determinan también la sociedad qué te hace sentir saludable y qué te hace sentir una persona enferma también. Alcántara Moreno dice que la salud es un hecho material porque hay aspectos que se pueden medir. Por ejemplo, podemos saber este cuadro, este círculo de torta, qué porcentaje tenemos de cáncer de mama, de pulmón, de próstata. Hay aspectos de la salud que se pueden medir y también es un hecho inmaterial, que es lo que veníamos más o menos también viendo, que hay toda una idea alrededor de lo que es una persona saludable. Si ustedes vieron las imágenes que tenemos a la derecha, hay una idea, comer sano, hacer ejercicio. Fíjense además, cuando pones imágenes saludables en Google, te trae un estereotipo de persona, rubia, delgada, una familia tipo, una alimentación variada. Esto está lejos de imágenes que tengan que ver con la comunidad más desprotegida. Como vemos, a lo largo de la historia el concepto de salud fue cambiando, pero también en un mismo momento histórico puede haber distintos conceptos de salud. ¿Qué concepto de salud predomina en nuestro día? Bueno, tenemos la definición de salud de la OMS, que es la que tiene mayor influencia en los países, por lo menos occidentales. Es un organismo internacional reconocido a nivel mundial por la gestión de políticas públicas y la toma la mayoría de los países para que más o menos todos nos entendamos y tengamos una concepción parecida de lo que es la salud, porque hay políticas públicas de salud que se hacen a nivel mundial. ¿Qué va a decir la definición de salud de la OMS? Seguramente ya la conocen. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Qué viene a traer esta idea? ¿No? Vamos a hacer críticas, en principio, a esta definición. Vieron que veníamos diciendo que el concepto de salud es una construcción social que fue cambiando a través de la historia de las sociedades, así como se presenta cuando empieza diciendo que es un estado, no hace referencia a un proceso, sino que es un estado de completo bienestar. Cuando hablamos de un estado de completo bienestar, es como difícil poder pensar en diferencias, ¿no? Entonces, cuando decimos completo bienestar, ¿para quién completo bienestar? Hace una referencia a la normalidad en la salud, lo que entendemos como lo que es normal en salud. Vieron que en una época la homosexualidad era normal y ahora ya se está incorporando como una parte más, una faceta más de los seres humanos.
¿Cuáles son las ventajas? Bueno, una de las ventajas principales es que al incorporar la salud social y la salud mental y no solo la ausencia de enfermedad física, supera una visión que era biologicista, que estaba solo apuntando a la biología, si tenías un cáncer, si tenías una quebradura, si te funciona mal el corazón, si te tapan las arterias. Al incorporar una mirada social, podemos pensar en estos cambios que hubo que hacer en las condiciones de vida de la revolución industrial o los cambios que habría que hacer en la actualidad con respecto a mejoras en la vida social y en cuanto a una salud emocional y mental también. Al incorporar la salud mental y social, incorpora otras disciplinas, porque las personas que trabajamos en salud no podemos solo hacernos cargo, digo, de las viviendas, del agua potable, o por ejemplo, un médico no puede hacerse cargo de toda la integridad de una persona. Entonces empiezan a incorporarse una interdisciplina. A priori puede ser psicólogos, trabajadoras sociales, médicos, obstétricas, todo esto es personal de salud, pero también una intersectorialidad. No solo el sector salud se va a hacer cargo de salud, sino que van a empezar a tener injerencia en la salud, la economía, la política, la educación, otros sectores, el desarrollo social, las viviendas, también son parte de asegurar una buena calidad de vida, una vida saludable de las personas. ¿Cuál es la concepción de salud de Floreal Ferrara? Cuando la OMS hace su declaración sobre la definición de salud, Floreal Ferrara dice, es una definición para ese tiempo verdaderamente revolucionaria. ¿Por qué? Porque venía fijándose la salud nada más que en el cuerpo de las personas y se tomaba a la salud como cuando no tenés ninguna enfermedad, sos una persona sana. No importa si estás deprimido, si vivís en condiciones desfavorables, si tenés un trabajo que te explotan, sino que al no tener una enfermedad en el cuerpo, se considera una persona sana. Entonces, Floreal Ferrara aplaude y recibe muy bien esta definición de salud de la OMS, diciendo que es realmente revolucionaria para esos tiempos. ¿Qué pensaba Floreal Ferrara, que es un médico sanitarista que fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires entre 1973 y 1987? Él viene a reflexionar sobre la salud y a priori, como una crítica también a la definición de salud de la OMS, dice que no es estática, porque la definición de salud de la OMS dice que es un estado, sino que es un proceso, es algo que va cambiando, no es un estado así y para siempre. Que tampoco es un equilibrio, porque no podemos estar en equilibrio constante, y que tampoco se la puede llamar como adaptación. Entonces va a explicar esto en tres aspectos. Es vencer conflictos, es tener la capacidad de vencer conflictos que se nos presentan en un aspecto biológico, en un aspecto psicológico y en un aspecto social. Considera a las personas, al sujeto, como activos. Eso es saludable, es poder desarrollar alguna posibilidad que te haga superar un conflicto. El sujeto es activo, no es pasivo y la enfermedad te agarra o las situaciones te toman por completo, sino que cuando vos podés activar algún mecanismo para vencer el conflicto, estás siendo un poco más sano. Va a dar unos ejemplos. Floreal Ferrara va a referirse a la cuestión física. Él se toma a sí mismo como ejemplo. Él tiene una discapacidad motora. Cuando le invitaron a la conferencia en el hospital, no había rampas o ascensores, así que le costó muchísimo acceder al salón. Y dice que se tuvo que aflojar la corbata, que estaba agitado, que necesitó un buen tiempo para recomponerse. Y entonces se pregunta, ¿estaba adaptado o estaba desadaptado? Se estaba luchando contra un conflicto que pudo solucionar, pero no estaba ni adaptado ni desadaptado. Luego hay otro ejemplo, que es el de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tiene un intento de suicidio y cuando Arthur Miller la encuentra, lo primero que hace en vez de pensar en buscar ayuda es sacarse y decir
HDP, ¿qué hiciste? Como ganas de matarle a alguien que estaba queriéndose matar. Entonces Floreal Ferrara se pregunta, ¿esta persona estaba adaptada o estaba desadaptada? Estaba en un conflicto que tenía que resolver. Había un conflicto, había lucha. Por último, trae el ejemplo social. En la época de la colonia, cuando éramos una colonia gobernada por el virreinato a través del rey en España y quisimos independizarnos, no queríamos adaptarnos a ser una colonia de España. Entonces, para él, luchar para vencer un conflicto y no tener una adaptación pasiva es una acción saludable. Otra manera de definirlo para él es la capacidad individual y colectiva, esto es muy importante, de luchar contra las condiciones que limitan la vida. Para él el óptimo vital es luchar por resolver conflictos. Pero ¿por qué utilizaron la palabra adaptación los epistemólogos americanos? Ojo acá, que es muy importante. Si yo digo que estoy adaptado, estoy diciendo soy un buen tipo porque me adapto bien a lo que me piden, estoy de acuerdo con el establishment, estoy de acuerdo con la sociedad en la que vivo, estoy de acuerdo con todo, no quiero renovar nada ni me doy una estrategia para cambiar. El problema es que somos una sociedad de una cadena de opresiones. Las personas con mayor poder generalmente oprimen a las personas con menor capacidad, menores privilegios. La clase trabajadora, que somos la mayoría de nosotros, no estamos en condiciones en muy buenas condiciones. En general nos oprimen. Si solo agachamos la cabeza, si solo nos adaptamos, no estaríamos teniendo una actividad muy saludable para nuestro desarrollo como sociedad y como personas. Bueno, salud. Enfermedad. ¿Dónde termina la salud y empieza la enfermedad? ¿Es una cosa o la otra? Algunos autores o autoras hablan de un binomio que tiene dos partes, de un lado la salud, del otro lado la enfermedad, pero es un proceso, no están separados, es un mismo concepto con dos conceptos agarrados juntos, porque no se puede estar completamente sano o completamente enfermo. Es un binomio salud, proceso de salud-enfermedad, porque tampoco es un estado, sino que continuamente está cambiando, está en proceso. Proceso de salud-enfermedad. La salud y la enfermedad conforman un binomio, como lo acabamos de decir, dos términos apostados en los extremos, un proceso de salud-enfermedad. La salud-enfermedad es un proceso social también. Esta característica social de la enfermedad la vamos a encontrar en las formas que tienen de enfermar y morir de los grupos humanos o de las comunidades. Vieron que no era lo mismo en la etapa en que las personas eran campesinas y artesanales, cuando tuvieron que mudarse a las ciudades y trabajar en condiciones desfavorables. Bueno, depende dónde vivamos, a qué grupo social pertenezcamos, qué condiciones de vida tengamos, van a ser las condiciones de salud. Perdón, esto. ¿Qué problemas de salud tendrán los mineros de Potosí? ¿Qué problemas de salud tendrán las niñas, los niños que viven en malas condiciones de viviendas, con más humedad, que suelen tener frecuentemente broncoespasmos? ¿Por qué será que las personas que viven en lugares hacinados con mucha humedad tienen más enfermedades respiratorias? ¿Cuál es la esperanza de vida de la población travesti trans? ¿Cómo afecta a la salud el trabajo con agroquímicos? Todos estos son sectores de población que están con condiciones de vida que afectan de manera diferente su salud. Y entonces, ¿cuál es la definición correcta de salud? ¿Hay una definición? No hay una sola definición. Desde esta materia tenemos una mirada de salud integral. Para profundizar este concepto, los invitamos a ver el video de cierre Esperanza y Alegría de Julio Monsalve. Vamos a hablar primeramente de un testimonio de gratitud, fundamentalmente de las mujeres
de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas, de este, para mí, muy hermoso y querido norte argentino. Quisiera ser fiel a las palabras que me explicó una señora, una querida doña del norte argentino, cuando charlando, conversando el tema salud, me dijo, bueno, lo primero es saber si el suelo está vivo, la madre tierra. Entonces me ponía un ejemplo, mira, acá hay una rosera, pasa una avioneta y nos tira veneno, mata todo. Entonces, ¿de qué salud vamos a hablar? Los chicos, los grandes tosen, tienen granos, se mueren las plantas, usamos para los remedios, para comer. Entonces, lo primero, cuidar la salud del suelo, si el suelo está vivo, la madre tierra que tiene la vida. Si el suelo está vivo, como decía esta doña, habrá plantas sanas, animales sanos, entonces podemos conversar de las personas sanas. Para mí ha sido la mejor definición de salud integral. Lo diríamos el ecosistema con las personas adentro. Y eso nos hace pensar que la salud no es, como se escucha muchas veces, anda bien, anda mal, si hay remedio, no hay remedios. Eso es la medicina oficial, china, tradicional, popular, como quieras. Una partecita importante porque es tratar de resolver problemas de salud. A veces se cura algo, otras veces se alivia, pero siempre hay que acompañar, ¿no?, a la persona que tiene un problema. Pero es una partecita importantísima que hay que hacerla muy bien, con mucha humanidad, con mucha sabiduría. Pero eso no es la salud solamente. Una partecita. La salud es mucho más amplio, como decía esta señora. Es la alimentación, es el aire que respiramos, el agua, las relaciones humanas, relaciones sociales, económicas. Por eso hablamos de la salud, del cuidado de la salud, de los ecosistemas, con nosotros incluidos. Una relación de armonía. Esto es de la salud integral en la integralidad. Es otra manera de recuperar lo que nuestra cultura perdió. Nuestra cultura occidental, o como le quieras llamar, hace 500 años, con esta idea de que hay que lucrar, explotar, acumular, se siente el ser humano aquí, naturaleza allá. Y naturaleza como un almacén de recursos para explotar. Y bueno, así destruimos todo, y lo realmente tremendo es que no nos preguntamos qué somos nosotros. Naturaleza es el árbol, la planta, los animales. ¿Qué somos nosotros? La sabiduría, que para mí, lo vuelvo a decir con mucha gratitud, he recibido de los pueblos originarios y comunidades campesinas de este norte, es que nunca dejaron sentirse parte de todo el planeta. Somos vida dentro de la vida. Entonces, las conductas son distintas. El respeto, ¿no es cierto?, entre los seres humanos, pero el respeto a toda forma de vida es otra. Y la salud tiene que ser siempre igual. Es como un estado estático, ¿no? La salud es dinámica, ¿no? Tenemos que ser cada vez más saludables. Entonces, reflexionando, pensamos, bueno, ¿cuáles son las necesidades básicas? Y resultó que sacamos necesidades básicas todos con la letra A, para ser felices. Pensamos, hemos venido al mundo para ser felices. ¿Qué necesitamos? Primero aire, primera A, aire. ¿Cuánto para hablar del aire, no? El aire puro, cuánto se contamina, porque poco tiempo me sin aire, pero ¿qué aire respiramos?
segundo, el abrigo, el albergue. Poco tiempo podemos estar en intemperie sin ropa, sin un techo. Entonces hablamos de necesidad básica, el abrigo, el vestuario digno, la vivienda digna. Necesidad básica, el abrigo. Tercero, el agua. ¿Cuánto hablar del agua, no? Decimos, hay que vacunar contra la hepatitis A. Pero bueno, pero la hepatitis A viene porque el agua está sucia, está contaminada. ¿Por qué no pensamos por qué se ensucia el agua? ¿Por qué no tenemos el derecho de tomar el agua limpia? ¿No? Cuidar el agua, que no es tan abundante. El agua es escasa. Hacemos grandes represas, grandes desastres. Acá en Misiones se ha puesto firme el pueblo de Sinoa Corpus, defendiendo nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, nuestro entorno. Bueno, entonces hablamos del aire, del albergue, el abrigo, el agua y la alimentación. Recuperar la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. Ahora resulta que, yo diría, fijémonos en lo que estamos comiendo. Compramos algo que está autorizado por tal expediente, pero tiene conservante autorizado, saborizante autorizado, colorante autorizado, ¿no? ¿Por qué no recuperar ese alimento natural producido sin agrotóxicos, que no sea transgénico? La producción local de las semillas, eso es liberador. ¿Por qué tengo que depender de alguien que me tiene que dar las semillas? Recuperar esa sabiduría del campesino, de la mujer de campo, del hombre de campo, que mire la luna, sabe cuándo tiene que sembrar, ¿no? Que sembrar en forma multivariada para su propio alimento y de la comunidad. Y sobre todo esto, recuperar esa sabiduría de saber producir semillas locales. Y la mejor manera de conservar el germoplasma, las semillas, en lugar natural, no en un banco de una multinacional. Y otro ingrediente muy importante, que nadie puede vivir sin ellos, es el amor, el afecto. Si no tenemos amor, afecto, ¿cómo vamos a vivir? Te cuento que yo siempre hablaba de estas 5A. Y estando en Neuquén, en la cordillera, concretamente en Chosmalal, en un taller como estos, me encontré con unas señoras de Neuquén Capital que recorren la provincia y son las mujeres cuentacuentos. Cuentacuentos en movimientos. Y van a los hospitales, a los geriátricos, donde hay gente con dificultades, cuentan cuentos, mientras una persona cuenta cuentos de una manera increíble, la modulación de la voz, la otra compañera hace los movimientos, ¿no? Entonces, después que me escuchó a mí de estas 5 si te falta una sexta A, Julio, me dice, el arte. El arte. Para ser felices tenemos que tener espacio de creatividad. El arte puede ser contar un cuento, o pintar como se pintó ayer en este taller de saludarte, o cebar un mate, escribir una carta. Todo eso nos pone la creatividad. Para considerar esta armonía, ¿no es cierto? Esta armonía que también con A, ¿no es cierto? De todos estos indicadores, estos componentes de las necesidades básicas para ser felices, ¿cómo se manifiesta? Con la alegría. Por eso hablamos del indicador de salud, la alegremia, ¿no? La alegría en la sangre. No hay valores máximos, pues le cabe más y más y más, ¿no? El desafío de disfrutar de la vida, celebrar la vida, ¿no? Pensando que con muy poquitas cosas, en forma solidaria, como dicen que decía Mahatma Gandhi, el planeta da para todos, menos para la voracidad de los capitalistas, ¿no? Bueno, si todos quieren consumir y acumular, bueno, evidentemente la vida no es posible. Por eso es la propuesta esto de realmente reflexionar. ¿Qué es esto de la salud integral en la integralidad? Volver a recuperar esto de ser parte de. Entonces, siendo parte de, como nos decían estas señoras campesinas, que volver a recuperar el derecho a que los seres humanos podamos ser concebidos, nacer, crecer, desarrollarnos y terminar nuestro ciclo de salud.
Bueno, nos vemos en las aulas.